Capítulo 2. Aprender lecciones importantes. A los 18 años encontré un libro en la biblioteca pública, titulado Elegir una vocación. Tomó al lector a través de un autoanálisis minucioso y una encuesta de vocaciones, ocupaciones y profesiones, para colocar al candidato donde mejor encajaba. Un estudio exhaustivo de este autoanálisis y encuesta indicó que probablemente tendría más éxito en la profesión del periodismo y la publicidad. Y esta, para mí, fue una de las profesiones verdaderamente emocionantes y emocionantes. Dio la casualidad de que mi tío en Des Moines, Frank Armstrong, el hermano menor de mi padre, era el publicista más prominente del estado. Había liderado el movimiento de establecer art clubs en otras ciudades del estado, y fue el primer presidente de la asociación estatal. Acudí a mi tío en busca de consejo. Desde ese momento, desde que elegí su campo, prácticamente dirigió mi vida durante los siguientes 11 años, y le debo mucho. A mí me pareció una especie de segundo Benjamin Franklin y, en general, sentí que tenía una perspicacia, comprensión y buen juicio inusuales. El lugar para comenzar en la profesión de la publicidad, aconsejó, era el departamento de anuncios de búsqueda de un diario. Esta era la clase de primer año de la escuela de publicidad de golpes duros. Era finales de diciembre de 1910. Ahora venía la gran pregunta, ¿debería quedarme en la escuela y tomar cursos de publicidad y periodismo en la universidad? Bueno, Herbert, aconsejó, eso depende de ti y de cuánta ambición y empuje tengas. Sucede que ningún colegio o universidad en el país ha ofrecido aún un curso en esta profesión que valga un centavo. Ahora sé, continuó, que casi todo el mundo tiene la ilusión de que una educación es algo que se obtiene en la escuela, y la educación superior en la universidad. Es como ir a una ferretería o a una tienda departamental para comprar una cortadora de césped. La gente parece tener la idea de que una educación es algo que todos han envuelto en la universidad, listos para entregársela cuando la compre pagando la matrícula. Pero siempre me ha parecido que caminar por el alféizar de la puerta de un aula universitaria, o sentarse en un sillón, no es poner una educación en tu mente. La educación proviene del estudio, de los libros, de las conferencias, de los contactos, de los viajes, de pensar en lo que ves, escuchas y lees, y de la experiencia. La razón por la que tenemos que mantener las escuelas y universidades es simplemente que la mayoría de la gente es demasiado perezosa, la mayoría carece de la ambición y la persistencia, el impulso, para obtener una educación fuera de las escuelas y colegios. La mayoría de las personas deben tener a alguien que piense y planifique por ellos, asigne lecciones y tareas, y obligue a los estudiantes a estudiar y aprender mediante un sistema de recompensas y castigos en forma de calificaciones y, finalmente, una piel de oveja con un título. Ahora, si tienes la iniciativa y la voluntad de impulsarte a estudiar, sin estos estímulos de recompensas y sanciones, puedes adquirir una educación tan completa fuera de las aulas como dentro. Puede obtener un conocimiento mucho más profundo y práctico de la profesión que ha elegido fuera que dentro. Y en lo que respecta a la educación general, puedes adquirirla, si tienes el coraje y la voluntad. Puedo ayudarte a elegir los libros de texto adecuados para estudiar en áreas educativas generales, así como en publicidad y periodismo, y psicología, que, por cierto, tendrás que entender y usar. En realidad, Herbert, continuó, la mayoría de los jefes corporativos, presidentes y presidentes de juntas directivas de los bancos de Nueva York y Chicago son principalmente autodidactas más allá de la educación secundaria. Los médicos, dentistas, científicos y tecnólogos, por supuesto, continuaron en la universidad. En ese momento, un pequeño porcentaje de los graduados de la escuela secundaria se matricularon en un colegio o universidad. Hoy esa condición se ha revertido, y hasta el 90% de los graduados de secundaria entran en la loca lucha por ingresar a las instituciones de educación superior. Además, en 1910, un porcentaje mucho menor se graduó incluso de la escuela secundaria. Fui a casa y lo pensé detenidamente.
La ambición no es solo el deseo, sino la determinación y la voluntad de lograr el objetivo deseado. Durante 2 años, la ambición había ardido ferozmente dentro de mí. Quería tanto el éxito como convertirme en una persona bien educada. Sabía que quería estos objetivos lo suficientemente intensamente como para impulsarme en la medida necesaria para tener éxito. Le dije a mi tío mi decisión. Me asignó una experiencia de 1 año en anuncios de búsqueda y me aconsejó que consiguiera un trabajo en el departamento de publicidad de búsqueda del Des Moines Daily Capital, entonces publicado por Lev Young, senador principal de los Estados Unidos por Iowa. Aplicación de las leyes del éxito. Todavía no sabía, lo que más tarde aprendí eran las 7 leyes, o los 7 pasos hacia el éxito, pero estaba comenzando con las primeras 4. Bueno, casi. La primera ley es elegir el objetivo correcto. Había elegido el objetivo de mi vida. Entonces pensé que había elegido cuidadosamente, inteligentemente, sabiamente y el objetivo correcto. Me había sometido a un autoanálisis exhaustivo y a un estudio de profesiones y ocupaciones. No me había topado sin pensarlo con cualquier trabajo, campo u ocupación que estuviera más cerca de mí. La mayoría de las personas, he observado, son víctimas de las circunstancias. No han pensado inteligentemente en elegir dónde vivir, qué hacer o planificar el futuro. No tienen un objetivo específico en la vida. No se dirigen hacia un propósito definido. Están donde están por circunstancias. Más tarde me enteraría de que el objetivo correcto era uno del que aún no sabía nada. Pero había elegido el campo que debía proporcionar el entrenamiento preciso necesario para el objetivo correcto, cuando mis ojos se abrieron a él. Estaba recibiendo la capacitación, la educación y la experiencia precisas necesarias. La segunda ley del éxito es la educación y el entrenamiento especializados específicos necesarios para el éxito en el objetivo elegido, además de la educación general equilibrada que se necesita para desarrollar a la persona en su totalidad. Con la determinación y el impulso para estudiar, y aplicándome a la tarea, se había establecido el curso del estudio y la formación. Y luego viene la buena salud, a la que le di mucha atención y diligencia. Y en cuarto lugar estaba el impulso de esforzarse por hacer estas cosas. Mi ambición era tan fuerte, el deseo de tener éxito tan intenso, que estaba imbuido de un impulso casi excesivo. Y en esta primera asignación me convertí en un tráfago. El quinto requisito es el ingenio, la capacidad de pensar en un problema u obstáculo, para encontrar una mejor manera, para encontrar la solución a los problemas, para pensar en lo que uno está haciendo mientras lo hace. Y mi primera experiencia en el nuevo trabajo fue para demostrarlo. No le pregunté a The Capital si necesitaban ayuda. Eso fue demasiado negativo, podría haber resultado en ser rechazado. Fui directamente al gerente del departamento de publicidad de búsqueda. Le dije que estaba ingresando a la profesión de publicidad y que había decidido unirme a su personal porque ofrecía la mejor oportunidad para aprender y avanzar. Conseguí el trabajo. El salario inicial era de $6 por semana. No tenía idea, entonces, de que la profesión publicitaria no iba a ser, después de todo, la profesión de mi vida final, o que esta experiencia era simplemente la capacitación preliminar necesaria para el trabajo más grande más adelante en la vida. En aquellos días había desarrollado un caso muy excesivo de confianza en mí mismo. Era ágil, confiado, seguro de mí mismo, pero sincero y, en la intención del corazón, honesto. En este trabajo de búsqueda de anuncios, pronto me hicieron conocido como un tráfago. En la calle me apresuré, caminé rápidamente. Era un dínamo de energía. Noches libres estudiaba. Se adquirieron libros sobre publicidad, psicología, comercialización, administración de empresas e inglés. Todas las principales revistas comerciales estaban suscritas y leídas diligentemente, principalmente Trenders Inc. y Advertising and Selling, las 2 principales revistas comerciales de la profesión.
Mi tío dirigió el entrenamiento para aprender un estilo efectivo en la escritura. Constantemente estudié el estilo de escritura de Claude Hopkins, presidente de la y redactor jefe de la agencia de publicidad Lord & Thomas. Se dice que este hombre cobraba un salario de $50,000 al año, mucho dinero en esos días, escribiendo la copia publicitaria de Quaker Oats, Pepsodent, Palmolive, Neumáticos Goodyear, Blue Jay Corn Plasters, Ovaltine y otros. Su estilo rápido, único, pero sencillo, simple y fácil de leer, construyó negocios multimillonarios para esas empresas. También mi tío me inició en la lectura de Albert Hubbard, con sus dos revistas, The Philistine y The Fra, principalmente por ideas, estilo de escritura, vocabulario. Más tarde conocería personalmente a Albert Hubbard. El trabajo de cabra. El primer día en los anuncios de búsqueda comencé, brillante y temprano, en un trabajo que llamaban el trabajo de la cabra, bajo la tutoría de un joven que ahora estaba listo para graduarse de ese trabajo. Este trabajo en el negocio de los periódicos podría compararse con el campo de entrenamiento en los marines. Es un trabajo muy indeseable, duro y de intrusión. Pronto supe lo que era. Cada uno de nosotros se armó con una copia del periódico de la noche anterior, un anuncio de búsqueda en blanco y un lápiz. Luego comenzamos a caminar. Nos dirigimos a la colina en West 45, el distrito de casas de huéspedes. Me detendré en un par de casas de huéspedes, dijo mi predecesor instructor, solo para mostrarte cómo hacerlo, luego volveré a la oficina y estarás solo. Acercándose audazmente a la primera puerta de la casa de huéspedes, tocó el timbre. La casera abrió la puerta, reconociendo al instante el periódico doblado en su bolsillo lateral y el anuncio de búsqueda en blanco en su mano. No, espetó ella con decisión, antes de que él pudiera decir una palabra, no quiero publicar ningún anuncio de búsqueda. Pero señora, mi instructor puso un pie en la puerta y le cerraron la cara, ¿conoce a la señora Jones en la cuadra de al lado, no? Nunca he oído hablar de ella. Claro que no. Tampoco el chico tenía conmigo. Bueno, la señora Jones puso su anuncio en la capital, y al menos una docena de hombres vinieron a alquilar la habitación. La razón por la que no obtuviste resultados es que pusiste tu anuncio en el periódico equivocado. Pero para entonces la señora había logrado desalojar su pie y cerrar la puerta. Este mismo procedimiento se repitió en la casa contigua. Bueno, dijo mi amigo de anuncios de búsqueda, feliz, eso te muestra cómo hacerlo. Espero que vendas muchos anuncios. Hasta luego, nos vemos en la oficina. Encontrar una forma más efectiva. Pero no parecía que hubiera demostrado cómo hacerlo, sino más bien, cómo no hacerlo. Esperé hasta que se perdió de vista. Escondí tanto el periódico como el anuncio de búsqueda en blanco en mi bolsillo interior, cubierto con mi abrigo. Luego caminé rápidamente hasta la puerta de la siguiente casa de huéspedes. Espero que aún no hayas alquilado tu habitación, sonreí cuando la casera abrió la puerta. ¿Puedo verlo? Por supuesto, le devolvió la sonrisa, abriendo la puerta de par en par. La seguí hasta la habitación del segundo piso. No me iban a cerrar las puertas en la cara. ¿Por qué? Sonreí, esta es una habitación encantadora, ¿no? La casera sonrió expectante. Saqué el anuncio de búsqueda en blanco y comencé a escribir rápidamente. Toma. Exclamó con sospecha, ¿qué haces con ese anuncio de búsqueda en blanco? Pero ahora no podía cerrarme la puerta principal en la cara, ni parecía lo suficientemente grande como para intentar echarme corporalmente. Ahora mira, dije con calma. Esta es una habitación encantadora. ¿Sabes por qué tus anuncios de búsqueda no lo han alquilado por ti? Los abogados de búsqueda de anuncios le han dicho que fue porque lo puso en el periódico equivocado. ¿Sabes que eso es tan bueno como yo? La razón por la que no alquilaste tu habitación es que no eres un escritor publicitario profesional.
En ese momento tenía el anuncio de búsqueda escrito, al menos 2 o 3 veces más largo, y más costoso, que el promedio. Escucha, continué, imagina que eres un joven que lee todos los anuncios de habitaciones en alquiler, buscando una habitación que sea tu hogar. Ahora piense en cómo están escritos todos esos otros anuncios, luego escuche esto y piense. ¿Qué habitación iría a ver y alquilar? Leí el anuncio, que ciertamente hizo que la habitación sonara muy deseable. De hecho, sus términos brillantes probablemente la halagaron. Simplemente no pudo resistirse a ver esa descripción florida de su habitación impresa en el periódico. Vaya, sin duda me gustaría alquilar esa habitación, en lugar de las que normalmente se describen en los anuncios de búsqueda, respondió ella. Eso hace que suene bien. Ella compró el anuncio, tan grande como 3 anuncios ordinarios. Y el anuncio alquiló su habitación. Ese fue el primer anuncio que escribí que se imprimió. Pero ya había estado estudiando diligentemente libros de texto sobre redacción publicitaria. Desde 1958 hemos sido grandes compradores de espacios publicitarios de doble y página completa en varias de las principales revistas de circulación masiva del mundo, incluyendo, en los Estados Unidos, Life, Look, TV Guide, y en todo el mundo, páginas dobles en muchas ediciones de Reader's Digest, medias páginas en London Sunday Times, páginas completas, a todo color, revista Sunday Times, Orso en Alemania, otras revistas líderes en Australia, Sudáfrica, Filipinas y otras. Los 20 años de experiencia en la profesión de publicidad y periodismo, a partir de este primer anuncio de búsqueda, fueron la preparación que proporcionó el conocimiento para el uso efectivo de este tipo de medios, llegando a un número de lectores de más de 150 millones en todo el mundo. Los resultados fueron más que gratificantes. 2 de estas páginas dobles en inglés en Reader's Digest trajeron 20,000 nuevos suscriptores en la India para The Plain Truth. Después de una mañana enérgica, regresé a la oficina de anuncios de búsqueda alrededor de la 1 de la tarde, la fecha límite para enviar anuncios a la sala de redacción. Tenía un puñado de anuncios de búsqueda. Muy bienvenido. Pronto pensé en una forma más rápida y agradable de vender más anuncios de habitaciones para alquilar, en menos tiempo. Los periódicos rivales eran The Register and Leader y The Daily News. El News no contaba como un medio de anuncios de búsqueda, pero el R&L, como lo llamábamos entonces, era el gran medio de publicidad de búsqueda de la ciudad. Hoy en día, The Des Moines Register es reconocido por muchos como uno de los 10 grandes periódicos de la nación. En 1924 me ofrecieron el trabajo de gerente de publicidad de The Register y lo rechacé, pero eso es adelantarse a la historia. El R&L imprimió quizás 3 o 4 veces más anuncios de habitaciones en alquiler que The Capital. Las caseras de las casas de huéspedes se habían vuelto inteligentes. Para evitar que los abogados de los periódicos los molesten por teléfono, o que los posibles inquilinos los rechacen por teléfono antes de ver las habitaciones, generalmente solo daban la dirección de la calle en sus anuncios. Sabía que la oficina de información de la compañía telefónica indexaba según las direcciones de las calles, así como por el nombre, pero se suponía que los operadores de información no debían dar nombres o números para una dirección determinada. Así que llamé a la oficina de información y primero entablé una conversación jocosa con el operador. Después de un rato la convencí, esta vez, de que me diera el nombre de la casera de la casa de huéspedes en cierta dirección. Bueno, mucho bienvenido, dije en broma. Oh, de nada, dijo. No. Respondí, no soy bienvenido, dije que eres muy bienvenido. Estaba un poco confundida por esta broma de 18 años. Bueno, ¿qué se supone que debo decir, entonces? Vaya, se supone que debes responder, estás completamente obligado. Ella se rió mucho. Esa broma suena tan cursi como el maíz alto de Iowa, ahora, pero ciertamente me dio resultados con ese operador de información. A la mañana siguiente llamé a información y dije,
esto es muy bienvenido otra vez. Trajo una risa amistosa. Era, en mi seguridad segura de mí mismo, un conversador razonablemente simplista. De alguna manera me las arreglé para convencer a este operador de información de que me diera los nombres y números de teléfono de todos los anuncios de búsqueda de habitaciones en el periódico de la mañana que no habíamos publicado la noche anterior. Siempre terminaba diciendo muy bienvenido, y ella respondía riendo, oh, estás completamente agradecido. Tonto, tal vez, pero me consiguió los nombres y números de teléfono que quería. Se entabló una gran amistad telefónica con este operador de información. A menudo me preguntaba cuántos años tenía, cómo se veía. Nunca lo supe. No parecía apropiado sugerir una reunión cara a cara. Pero este procedimiento matutino diario continuó mientras estuve en los anuncios de Rooming House. Recibir anuncios por teléfono. Una vez que tuve los nombres y números de teléfono, los llamaron por teléfono. Buenos días. ¿Es esta la señora Smith? Comenzaría, alegremente. Cuando solo era un niño de 18 años, había heredado de mi padre una fuerte voz de bajo barítono, incluso más grave entonces que ahora, y sonaba bastante maduro en el teléfono. Descubrí, incluso entonces, que posiblemente era más efectivo auditivamente que visualmente. De hecho, este fue el primer entrenamiento preludio para la radiodifusión que seguiría, comenzando 24 años después. Me pregunto, ¿continuaría la conversación telefónica si me describiría su habitación? Mientras recibía la descripción, impulsada por repetidas preguntas mías, estaba escribiendo rápidamente un anuncio de búsqueda muy descriptivo. Luego le expliqué que no lo había descrito lo suficientemente bien en el anuncio del periódico de la mañana como para hacer que alguien realmente quisiera salir a verlo, y le dije que yo era un experto escritor de anuncios. Y rápidamente leí el anuncio que diría lo suficiente sobre la habitación como para hacer que los posibles inquilinos quisieran verlo. Le expliqué que la razón por la que no había obtenido resultados era el hecho de que su anuncio estaba escrito de manera tan inexperta. La gran mayoría de estos anuncios telefónicos escritos apresuradamente se vendieron. Las habitaciones generalmente se alquilaban, a menos que no estuvieran a la altura de la descripción después de que los posibles inquilinos llamaran para verlas. Pronto estábamos llevando más anuncios de habitaciones para alquilar que el Now. Cada vez que uno de nuestros clientes de la pensión tenía una habitación vacía, automáticamente me llamaba por teléfono y pronto volvía a alquilar la habitación. Una de las 7 leyes del éxito, repito, es el ingenio. También un punto importante que siempre he enfatizado a los estudiantes de Ambassador College es pensar, y pensar constantemente en lo que estás haciendo mientras lo haces. Esta experiencia al pensar en una forma más efectiva de vender anuncios de búsqueda de habitaciones en alquiler podría ofrecer un ejemplo útil para algunos de mis lectores. Mis primeros anuncios gráficos. No pasó mucho tiempo hasta que me ascendieron de las columnas de habitaciones en alquiler a la sección de bienes raíces. Pero primero vino una prueba desafiante, la más difícil de todas. El gerente de anuncios de búsqueda, un joven, mayor que yo, llamado Charles Tobin, tenía una ambición. Esperaba aumentar su salario hasta un punto que le permitiera usar una camisa recién lavada todos los días. Inmediatamente, esa también se convirtió en una de mis ambiciones. La tarea que me dio fue vender una sección especial en la página de anuncios de búsqueda, de anuncios gráficos de una sola columna a los comerciantes de muebles de segunda mano. Todas estas tiendas eran propiedad de un tipo de hombres que no creían en la publicidad y valoraban cada centavo como si fuera $1.000.000. Para mí, esta fue una tarea desagradable, porque muchas de estas tiendas estaban sucias, polvorientas y mohosas, desordenadas y mal dispuestas, una atmósfera desagradable para entrar. Aquí, nuevamente, sin embargo, los anuncios se vendían escribiendo los anuncios y haciendo diseños de apariencia atractiva. Estos fueron los primeros anuncios gráficos que imprimí.
Recuerdo quedarme despierto hasta la medianoche estudiando un libro sobre publicidad y psicología de la venta. Se necesitó la combinación de toda la psicología de ventas, diseños y textos publicitarios atractivos y una personalidad persuasiva que pude reunir para lograr esa tarea. Pero se logró, un total de aproximadamente un tercio de una página o más, por lo que puedo recordar ahora. Durante esta cruzada del número especial, me encontré con un niño judío algo discapacitado de aproximadamente mi edad, hijo de uno de estos comerciantes de muebles usados. El dueño de la tienda estaba encantado de saber que yo tenía alguna influencia sobre su hijo atrasado. Parecía una responsabilidad que me había llegado, animarlo a volver a la escuela, a estudiar mucho y a comenzar a creer que algún día podría tener éxito, y a comenzar a trabajar y luchar, incluso contra los impulsos lentos del yo, para hacer algo por sí mismo. Durante algunos meses seguí visitando ocasionalmente esta tienda para darle a este muchacho otra charla de ánimo. Parecía estar bien. Espero que el progreso continúe, pero después de aproximadamente un año perdimos el contacto. La lección de $2 por semana. Pero después de superar este número especial, me dieron un ritmo de bienes raíces y el salario aumentó a $8 por semana. Me pusieron en un ritmo regular, llamando diariamente a un cierto número de corredores de bienes raíces para recoger sus anuncios. Aquí nuevamente, comencé a escribir anuncios para ellos. Los resultados aumentaron. Cada vez más los concesionarios en mi ruta comenzaron a usar grandes anuncios en la capital, usando menos espacio en el arrendado. Fue en este trabajo que me conocieron como un tráfago. Caminé a un ritmo que era casi una carrera. Fue conducir, 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 toda la mañana, hasta la fecha límite de la 1 de la tarde. Luego, pasaban las tardes en la oficina preparando solicitudes de formularios, a los que se adjuntaban anuncios de búsqueda recortados de los otros periódicos locales, o incluso de los de otras ciudades, que se enviaban por correo. Así aprendí a vender anuncios de búsqueda por correo. Este conocimiento consiguió un trabajo importante, más tarde. No pasó mucho tiempo hasta que Adam Coolidge, entonces gerente de publicidad de búsqueda en el Arrendao, me pidió que lo viera. Me ofreció $10 a la semana si dejaba The Capitol y me unía al personal del Register. Más tarde, Ivan estableció una agencia de publicidad propia en Des Moines, que, creo, ganó cierta prominencia, pero desafortunadamente fue cortado en algún momento de la mediana edad por una muerte prematura. Le dije a Ivan que quería consultar a mi tío antes de darle mi decisión. Así que, rió mi tío Frank, con la sabiduría de un Ben Franklin, la oposición está empezando a sentir la presión, ¿eh? Quieren contratarlo fuera de la capital, dispuestos a pagar $10 a la semana para detener a la competencia, ¿verdad? Bueno, ahora escucha, Herbert, un poco de aliento de vez en cuando es muy útil. Demuestra que lo estás haciendo bien. Puede obtener algo de inspiración para proporcionar un incentivo para seguir conduciendo. Pero he notado que ha habido una tendencia en algunas ramas de nuestra familia a seguir cambiando todo el tiempo de una cosa a otra, nunca permaneciendo con una cosa el tiempo suficiente para que tenga éxito. Después de todo, hay mucho en el viejo adagio de que una piedra rodante no recoge musgo. Una de las grandes lecciones de éxito que debes aprender es la persistencia, para quedarte con algo. Ahora supongamos que dejas el capital y te pasas al Register. No aprenderías más sobre la profesión publicitaria allí de lo que estás aprendiendo donde estás. La única ventaja son los $2 por semana. Probablemente lo soplarías, y dentro de 10 años no recordarías haberlo tenido. Creo que ha llegado el momento de que pagues los $2 a la semana para aprender la importante lección de quedarte con algo. Cada semana, cuando saques tus $8 en el capital, recuerda que estás pagando los $2 adicionales que podrías estar recibiendo en el Register como precio de esa lección, y creo que lo recordarás. Había comenzado a pasar un año en anuncios de búsqueda en la capital.
La tentación había llegado para debilitarse y salirse de ese horario. Seguí el consejo de mi tío y me mantuve en el horario, aprendiendo las reglas del éxito. Así, a la temprana edad de 18 años, se aprendieron algunas de las 7 reglas importantes del éxito. La primera regla del éxito, la enfatizo repitiéndola, es fijar la meta correcta. Evite colocar la clavija cuadrada en el orificio redondo. Todavía tenía que aprender el verdadero propósito de la vida, y la única meta suprema verdadera. En realidad, me había propuesto un objetivo equivocado, el de convertirme en alguien importante, lograr el éxito y el estatus empresarial con el propósito de ganar dinero. Pero al menos había hecho el autoanálisis y la encuesta de vocaciones para encontrar dónde debería encajar dentro del ámbito de los negocios, el campo de este objetivo. Al menos, se había encendido la ambición. Y, aunque poco se comprendió en ese momento, toda esta experiencia estaba construyendo la base necesaria para las actividades mundiales de la vida posterior. La segunda regla del éxito es la educación, prepararse para el logro de la meta. Estaba recibiendo, no solo una educación teórica y poco práctica sobre libros en el aula, sino la educación combinada del estudio de libros por la noche y la experiencia práctica durante el día. E incluso aquí, la autoeducación que recibí fue precisamente la requerida para prepararme adecuadamente para esta presente obra de Dios mundial, sin la cual esta obra de hoy no podría haber sido un éxito. La tercera regla del éxito es una buena y vigorosa salud. La comida juega un papel importante en esto, y no aprendí sobre la importancia de la comida y la dieta hasta los 38 años. Pero había aprendido la importancia de hacer suficiente ejercicio, respirar profundamente, bañarse y eliminarse diariamente, y dormir lo suficiente. La cuarta regla, el impulso, ponerse un empujón constante a uno mismo, parece haber surgido naturalmente como resultado de la ambición que se había generado a los 16 años. Siempre existía la sensación de que tenía que apresurarme. Estaba aprendiendo a sumergirme en una tarea con energía dinámica. El quinto, el ingenio, o pensar en el problema en cuestión, estaba siendo desarrollado inconscientemente por la experiencia. Por ejemplo, la experiencia del trabajo de cabra, y luego al encontrar una manera de aparecer más rápido en los anuncios de alquiler de habitaciones por teléfono, fue un ejemplo de aprendizaje de esta regla por experiencia, pensar y aplicar la iniciativa a una mejor manera de resolver un problema. La mayoría de las personas hacen ese trabajo tal como se les muestra, sin aplicar nunca pensamiento o ingenio a la actividad. Y ahora, la sexta regla, la perseverancia, nunca rendirse cuando a todos los demás les parece que uno ha fallado, se estaba aprendiendo al precio muy bajo de $2 por lección semanal. En 1947, y nuevamente en 1948, el Colegio Ambassador parecía haber fracasado irremediablemente. Parecía que todos los demás sabían que habíamos llegado al final de nuestra cuerda. Ha sucedido muchas veces. Pero esa lección aprendida de $2 por semana a los 18 años convirtió un aparente fracaso desesperado en un éxito mundial en constante expansión. La séptima y más importante regla no la aprendería hasta mucho más tarde. El primer paso lateral desde la portería. Pero ahora vino un gran error de juicio. Los humanos no aprenden bien de la experiencia, ni de una sola vez. La lección de la fruta prohibida no ha sido aprendida por la humanidad en 6.000 años. Mi lección de $2 a la semana no se aprendió realmente hasta más tarde. A medida que el año programado de capacitación en anuncios de búsqueda de periódicos diarios llegaba a su fin, llegó una oferta halagadora. Y esta vez no busqué el consejo de mi tío Frank, que había dirigido sabiamente mi carrera empresarial hasta ahora. En el personal de The Daily Capital había un crítico de libros, Emil Stapp, que editaba un departamento de reseñas de libros. Su escritorio estaba en el segundo piso adyacente a la sección de anuncios y publicidad gráfica. Aparentemente, ella había observado mi trabajo, notó que era enérgico y produjo resultados.
Era cuñada de Finckbine, uno de los dos hermanos millonarios que poseían y operaban la Green Bell Lumber Company, con aserraderos esparcidos por todo Iowa, Finckbine Lumber Company, una gran empresa de fabricación de madera en Wiggins, Mississippi, y operar un rancho de trigo de 17,000 acres en Canadá. La señorita Stapp vivía con su hermana, la señora Finckbine, en la avenida, como la llamábamos, es decir, la calle de la residencia millonaria de Des Moines, West Grand Avenue. Dudo mucho que todos los residentes de esa legendaria calle fueran millonarios, pero al menos eso nos pareció a aquellos de nosotros que éramos de medios ordinarios en Des Moines. Un día, cerca del final de mi año en The Capitol, la señorita Stapp me dijo que había hablado con el señor Finckbine y que me ofrecían el trabajo de cronometrador y pagador en el gran aserradero del sur de Mississippi. Fui el primero en trabajar un corto periodo en la tienda del economato de la compañía, administrada por su hermano, cuyo nombre era Hal Stapp. El trabajo sonaba halagador. La perspectiva de viajar al lejano sur de Mississippi tenía un atractivo. Sucumbía a él, saliendo por la tangente de la carrera publicitaria planificada. El primer encuentro con un millonario. Antes de partir, debía ir a la oficina del señor Finckbine para una breve charla de instrucción. Nunca olvidaré mi visita a las oficinas centrales de esta empresa maderera. También conocí al señor Finckbine, presidente de la corporación. Fue vicepresidente. Fue mi primera experiencia conociendo millonarios. Causó una impresión intensa. Estaba asombrado. Parecía haber algo en la apariencia y las personalidades de estos hombres que simplemente irradiaba poder. Al instante se hizo evidente que eran hombres de mayor calibre que los hombres que había conocido, hombres de mayor habilidad. Había una expresión de intensidad que parecía irradiar un aura de poder positivo y confiado a su alrededor y afectaba a quien se acercaba a ella. Pude ver que eran hombres que habían estudiado, usado sus mentes de manera continua, dinámica y positiva. Por supuesto, me impresionó demasiado, debido a las susceptibilidades plásticas y la inexperiencia de la juventud. Unos años más tarde comencé a conocer a tantos millonarios que comenzaron a parecer bastante comunes, después de todo, simplemente humanos. Me llevaron a la oficina privada de Finckbine. Quería darme un pequeño consejo general antes de enviar a un joven tan lejos de casa. Nunca he olvidado lo que dijo. Vamos a enviarlo con el administrador de nuestros intereses canadienses, dijo. El nombre de este hombre no lo recuerdo ahora. Era principios de enero y se dirigía a Wiggins de vacaciones e inspeccionaba las operaciones de la compañía allí, durante la temporada baja en Canadá. Nunca había estado más lejos de Des Moines que Omaha y Sioux City. Fue emocionante esperar el viaje, primero para ver Chicago, luego el sur profundo. Primero, quiero darle algunos consejos sobre viajes, dijo el señor Finckbine. La mayoría de la gente considera una extravagancia viajar en los vagones Pullman en los trenes. Están equivocados. Al comenzar su primer viaje largo desde casa, quiero inculcarle la importancia de viajar siempre en un automóvil Pullman, excepto cuando no tenga el dinero para hacerlo. En primer lugar, especialmente a su edad, los humanos estamos influenciados por todas las personas con las que entramos en contacto. En los Pullman entrarás en contacto con una clase de personas más exitosas. Esto tendrá más influencia de la que puedes darte cuenta, ahora, en tu éxito futuro en la vida. Entonces, en los Pullman no solo es más limpio, sino más seguro. Ahora, continuó, cada vez que te detienes en un hotel, se aplica el mismo principio. Deténgase siempre en el hotel líder en cualquier ciudad. Si quieres economizar, consigue la habitación de precio mínimo, pero ve siempre al mejor hotel. Estás entre las personas más exitosas, lo que influirá en tu propio éxito. Los mejores hoteles son ignífugos o, más aún, siempre más seguros, lo que vale la pequeña diferencia, si es que la hay,
en el costo como seguro contra accidentes o incendios. Eres un hombre joven, que acaba de comenzar en la vida. Intenta lanzarte a la compañía de tantos hombres exitosos como sea posible. Estúdialos. Trate de aprender por qué tienen éxito. Esto te ayudará a aprender cómo construir un éxito para ti mismo. No desdeñes su consejo. Ha habido muchas veces en mi vida en las que no tenía suficiente dinero para viajar en autos Pullman o alojarme en los mejores hoteles. En tales circunstancias, he viajado como he podido permitirme, y he viajado mucho desde ese memorable día a principios de enero de 1912, de hecho, una buena parte de mi vida ha sido pasado viajando, como verá a medida que avanza esta autobiografía. Desde que nos mudamos a Pasadena, me enteré de que estos hermanos Finkbine se retiraron más tarde de los negocios y se mudaron a Pasadena. Muy a menudo, en estos días, paso por delante de la casa donde W. O. Finkbine vivió en su retiro y murió. Una lección de vida que aparentemente nunca aprendió. Cuando un hombre decide que ya ha alcanzado el éxito y se retira, renuncia, nunca vive mucho tiempo. Espero permanecer en el arnés mientras viva. Introducción al sur. Cuando miro hacia atrás ahora, después de una vida llena de viajes, en este primer viaje real lejos de casa, parece extraño que pudiera haber sido tan absolutamente inexperto en viajes. Pero supongo que uno debe iniciarse y aprender, y esta fue mi introducción a una vida de viajes. Abordamos un automóvil Pullman en Des Moines una noche, mi primera experiencia viajando en uno. Creo que estaba demasiado emocionado para dormir mucho, queriendo ver la mayor cantidad posible de paisajes, especialmente mi primer vistazo al gran río Mississippi mientras lo cruzábamos entre Davenport y Rock Island. Hubo una ventisca fría a nuestra llegada a Chicago a la mañana siguiente. El suelo estaba cubierto de nieve. Fuimos a ver Michigan Avenue. Estaba emocionado. Pasamos por el Peacock Alley, un vestíbulo muy largo y estrecho, famoso a nivel nacional, en el Congress Hotel, y caminamos por el túnel debajo de la calle que lo conecta con el Auditorium Hotel. Creo que visitamos Dock Yards, haciendo el primer viaje en mi experiencia en una tren elevado. Cerca del mediodía abordamos el famoso Pullman Panama Limited en el ferrocarril central de Illinois en la estación de la calle 12. Ir al restaurante para almorzar y volver a cenar fue una experiencia emocionante, nunca antes había visto el interior de un vagón comedor. Fue una experiencia nueva aprender sobre propinas de camareros, gorras rojas, porteros, botones, pero mi compañero era un viajero experimentado, y esta iniciación en las cuerdas del viaje estaba bajo una buena tutela. Aprendí rápido. La noche llegó demasiado pronto, y esta vez dormí profundamente en mi litera. A la mañana siguiente, el tren llegó a Jackson, Mississippi, donde cambiamos a un tren local en el G&S línea. Esta fue la experiencia más extraña de mi vida hasta este momento. Habíamos salido de Chicago con una temperatura bajo cero y una tormenta de nieve. Me había ido a dormir esa noche en algún lugar cerca de Cairo, Illinois. Y ahora, esta mañana, después de un breve sueño, aquí estaba, verano. Nunca antes había visto negros del sur, y en esos días, enero de 1912, eran muy diferentes de la gente de color que había conocido en el norte. Los lectores comprenderán que en aquellos días a los negros se les llamaba negros y gente de color. Aquí en Jackson, Mississippi, parecía que había más negros que blancos en las calles, y eran completamente diferentes de cualquier gente que hubiera visto en el norte, y, para el caso, de los negros del sur de hoy. Hoy en día, los negros del sur están comparativamente bien educados, en promedio, pero entonces muy pocos habían tenido el privilegio de recibir mucha educación, si es que tenían alguna. Me atrajeron especialmente los vestidos de las mujeres negras, colores brillantes y llamativos, como un amarillo o naranja brillante, que contrastaban con un púrpura fuerte.
Al llegar a Wiggins, encontré una habitación en la ciudad, a más de 1 milla a pie de la tienda del economato y el aserradero, a las afueras de la ciudad, y rápidamente me presentaron mi trabajo en la tienda. El sábado por la noche fue la gran noche en la tienda. A los empleados de la fábrica se les pagó el sábado por la noche y abarrotaron la tienda. Me rompieron de inmediato como idiota de la fuente de soda. Uno de los primeros hombres que conocí fue un negro que nunca olvidaré, cuyo nombre era Hub Evans. Uno de los hombres de la tienda me lo trajo. Hub, dijo, dígale al señor Armstrong cuántos hijos tiene. 36, respondió el viejo Hub, pronta y orgullosamente, espero que lo haga para que muera. No solo me divertía, sino que estaba intensamente interesado. Dime, Hub, respondí, ¿cuántas esposas has tenido? Solo 3, Sue. Hub era un hombre orgulloso. El nuevo trabajo. Después de no más de unas pocas semanas, me transfirieron a la oficina del molino como cronometrador y pagador. Más tarde me enteré de que poco tiempo antes, este trabajo había sido compartido por 3 hombres, y todos ellos hombres de habilidad, uno de los cuales era ahora el principal comerciante de bienes raíces en Wiggins, otro era ahora el contable de la compañía y el tercero el subgerente de la compañía. La compañía estaba talando madera en una gran extensión al este de Wiggins. Tenía su propio ferrocarril, por el cual los troncos se llevaban al molino. Alrededor de 350 hombres negros estaban empleados, además de varios gerentes de departamento y empleados calificados de alto rango, todos blancos. Como se mencionó anteriormente, los negros de hace 62 años habían recibido poca o ninguna educación. No había un solo hombre de toda esta fuerza que pudiera escribir su propio nombre. Todas las declaraciones estaban firmadas con una X, su marca. Esta fue una firma legal. Aprendí de inmediato que a los empleados negros se les tenía que pagar 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Nunca habían sido entrenados en el manejo del dinero. Si se les hubiera pagado solo una vez a la semana, ellos y sus familias se habrían muerto de hambre antes del próximo día de pago, ya que casi siempre estaban arruinados antes del lunes por la mañana. Pero la compañía les pagó en efectivo solo el sábado por la noche. En todas las demás ocasiones, se les pagaba en cheques comerciales en la tienda del economato, válidos solo en el comercio. ¡Qué contraste con la condición de hoy! Esto fue en 1912. Solo unos 45 a 48 años desde la esclavitud. Los terribles años posteriores a la guerra habían hecho poco para dar a nuestro pueblo negro las ventajas económicas, educativas y sociales que la nación les debía. Pero, aunque todavía no tenemos el problema de los derechos civiles completamente resuelto, los negros ciertamente han recorrido un largo camino. Estos problemas requieren tiempo, paciencia, comprensión y reemplazar el prejuicio con el amor al prójimo. Estoy registrando aquí solo la historia real de los hechos, lo que debería ayudarnos a comprender los problemas de hoy. Un pez fuera del agua. Iba a aprender que era una clavija cuadrada en un agujero redondo. Había fijado un objetivo de vida en la profesión publicitaria, donde el autoanálisis había demostrado que encajaba. El glamour de viajar al lejano sur de Mississippi, combinado con la adulación de que me ofrecieran un trabajo así como resultado de mi historial durante ese año en anuncios de búsqueda, me había cegado momentáneamente a mi propósito previamente fijado. Por supuesto, viajar es una fase importante de la educación, por lo que este desvío de 6 meses no fue una pérdida de tiempo. He mencionado que este trabajo combinaba el trabajo realizado anteriormente por 3 hombres capaces, ahora elevados a trabajos más importantes. Pero no era el tipo de trabajo en el que encajaba. Estaba, como decimos, fuera de mi línea. Era un pez fuera del agua. Una clavija cuadrada en un agujero redondo. Para mantenerse al día con el trabajo, debido a la inadaptabilidad y la lentitud resultante, se hizo necesario trabajar de noche. Establecí un sistema. Trabajé alternativamente una noche hasta las 10,
la siguiente hasta la medianoche, levantándome a las 5:30 todas las mañanas. Tuve que sacar tiempo para caminar 1 o 2 millas desde mi habitación hasta el molino, y también para caminar hasta la pensión donde comía. Me mantuve despierto en las noches de trabajo fumando una pipa, mi primer hábito de fumar. En solo 6 meses, este exceso de trabajo y la pérdida de sueño cobraron su precio, y me enviaron al hospital con un caso muy grave de fiebre tifoidea. Escapar de la muerte. Pero durante estos 6 meses en Wiggins hubo algunos eventos sociales. Uno fue un encuentro previo a la Primera Guerra Mundial con un alemán, en el que escapé por poco de ser asesinado a tiros. Comía en una pensión cerca del molino. La hija de la casera era una atractiva morena sureña cercana a mi edad. Tuve algunas citas con ella, pero, creo, bastante diferente a la mayoría de las citas de hoy. No hubo cuello como lo llaman los jóvenes de hoy. De hecho, nunca había besado ni abrazado a una chica. Simplemente no se hizo, entonces, en la escala universal de estos años de posguerra. 2 guerras mundiales han traído mayores cambios sociales y morales de lo que la mayoría de la gente cree, y en su mayoría malos. El nombre de esa chica era Mary Lee Hornsby. Las pocas citas que tenía eran los domingos y consistían en caminar y conversar. Ese tipo de cita parecería bastante aburrida para la mayoría de los jóvenes de 19 años de hoy, supongo. Me pregunto si no es porque han perdido el arte de la conversación interesante. Siempre he descubierto que una conversación brillante puede ser mucho más interesante que un sueño prefabricado en una película o antes de un set de televisión, mucho más estimulante, agradable y beneficioso que el pasatiempo que incita a la lujuria llamado besarse. Pero más de las experiencias de citas más tarde. No había tenido muchas citas hasta ese momento. Sin embargo, una cosa se me queda grabada en la memoria: cada vez que Matty Lee se irritaba un poco conmigo, sus ojos oscuros brillaban y soltaba el epíteto, yankee. Fue, por supuesto, medio divertido, pero descubrí que se suponía que ese epíteto era insultante. Nunca lo había escuchado antes. Un conocido que hice allí fue un joven alemán. Debe haber tenido unos 21 años en ese momento. Su padre era leñador en Alemania y había enviado al hijo a Estados Unidos para estudiar los métodos de madera estadounidenses. Estaba pasando algunas semanas en la fábrica Finkbine en Wiggins. Este alemán, cuyo nombre no recuerdo, se jactaba largamente de la superioridad de los productos, métodos y sistemas alemanes. Un día, en su habitación de la pensión, me estaba demostrando la superioridad de su revólver de fabricación alemana sobre un Colt u otra marca estadounidense. En el juego, me apuntó con el revólver directamente. «No me apuntes eso», dije, esquivando. «Oh, no está cargado», se rió. «Mira, si tienes miedo, te lo señalaré y te lo mostraré». Apuntó el revólver a un par de pies a un lado de mí y apretó el gatillo. Era un arma muy superior, de acuerdo. Perforó un agujero completamente a través de la pared de su habitación y dejó que un pequeño rayo redondo de luz solar brillara desde el exterior. Mi amigo alemán se puso pálido y tembló de confusión. ¿Por qué?, tartamudeó con vergüenza asustada, estaba seguro de que no estaba cargado. Es el arma que no está cargada la que ha matado a muchas personas. Y antes de dejar esta pequeña digresión, permítanme sugerir respetuosamente a todos los que lean esto que enseñen, sí, realmente enseñen a sus hijos nunca, bajo ninguna circunstancia, a apuntar ni siquiera con una pistola a ninguna persona. La vida que salves puede ser la tuya. En el hospital. Mi estadía en el sur de Mississippi se detuvo repentina y bruscamente. Para el verano, debilitado por el exceso de trabajo y la pérdida de sueño en la lucha desesperada por cumplir con un trabajo al que no pertenecía, un pequeño germen tifoidea, según las teorías médicas, encontró un suelo fértil. Me volví delirante. Los funcionarios de la fábrica, por orden del médico, me llevaron a la enfermería del sur de Mississippi en Hattiesburg.
Entré allí con el caso más grave en la historia del hospital. Estuve inconsciente durante 2 o 3 días. Pero solo poder quedarme en la cama, después de esa rutina de 6 meses con muy poco sueño, parecía tan bueno que de alguna manera salí de eso más rápido, aparentemente, que cualquier paciente anterior con fiebre tifoidea en ese hospital, y la recuperación fue rápida. Una cosa quiero mencionar aquí, para el beneficio de una gran parte de mis lectores. A menudo no se considera agradable hablar de ello, pero algunos médicos llaman al estreñimiento la madre de todas las enfermedades. Un gran porcentaje de personas están plagadas de ella. Durante unos 2 años lo había sido. Los catárticos solo brindan un alivio temporal. No hay cura en un vagón lleno. En el hospital me obligaron a ayunar. Todos los días me daban aceite de ricino. Nunca lo he tomado desde entonces, pero todavía puedo saborear las cosas desagradables. Solo me dieron jugo de limón y, ocasionalmente, suero de leche. Cuando salí del hospital, el estreñimiento se curó. El ayuno, con frutas frescas crudas, sin plátanos, lo curará, si lo mantiene el tiempo suficiente. No subestimé la bendición de deshacerme de esta cosa. Lo aprecié lo suficiente como para estar seguro de que me mantuve regular. Nunca he permitido que esa condición regrese. Ese hecho por sí solo es responsable de una gran parte de cualquier energía dinámica que haya podido dar a nuestro gran trabajo, y de una larga vida. Una de las 7 reglas básicas del éxito es la buena salud. Espero que esto sea suficiente. No se puede sobreestimar su importancia. En el hospital era el paciente favorito de prácticamente todas las enfermeras. La mayoría de ellos eran solo unos años mayores que yo, pero no tanto como para que no disfrutáramos de una gran conversación mientras estaba convaleciente. Mi habitación se convirtió en una especie de punto de encuentro social para las enfermeras. A menudo había 5 o 6 de ellos allí a la vez. Realmente disfruté este descanso en el hospital, la liberación de esa aterradora responsabilidad de tratar tan desesperadamente de mantenerme al día con un trabajo al que no pertenecía, descansando y durmiendo lo suficiente por fin. Pero siempre he creído en la admonición: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con tus fuerzas, aunque no sabía que estaba en la Biblia, Eclesiastés 9:10, hasta mucho más tarde. Le di a ese trabajo todo lo que tenía. Ahora, en la edad adulta, hay cierta satisfacción al mirar hacia atrás en eso. Los médicos me dijeron que tendría que regresar al norte para proteger mi salud. Por lo tanto, por fuerzas fuera de mi control, fui expulsado de este trabajo de desvío inadaptado, y pensé que había aprendido, ahora, la lección por la cual sacrifiqué $2 a la semana el año anterior. Al regresar a Des Moines, Iowa, a mediados del verano de 1912, fui esta vez a buscar el consejo de mi tío. Ahora comenzó mi verdadera carrera publicitaria. Creo que la historia cobra interés en este punto.